Bienvenidos de nuevo al canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de buenas vibras y energías positivas. Y como siempre estoy súper emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo. Hoy, amigos, nos sumergimos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Sí, así es. Vamos a hablar de uno de los dramas que conquistó a millones de corazones alrededor del mundo, Medcezir. Pero no solo eso, vamos a ir más allá. Vamos a desentrañar los secretos más íntimos, los rumores, las verdades a medias y todo lo que se esconde detrás de la icónica pareja formada por Atay Ulusoy y Serine Isarkaya. ¿Listos para descubrir qué pasó realmente entre ellos después de que las cámaras se apagaron? Prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Antes de que comencemos, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series favoritas, chismes de celebridades, análisis de personajes y mucho más. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, empecemos con el chisme. Medcezir fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que marcó una época. La historia de Yaman, el chico humilde con un pasado complicado, y Mira, la chica rica y sofisticada, cautivó a la audiencia desde el primer capítulo. La química entre Atay Ulusoy y Serine Isarkaya era innegable, era palpable, era como si la pantalla fuera a explotar de tanta pasión y conexión. Y claro, esto alimentó todo tipo de especulaciones y rumores sobre una posible relación fuera del set. Pero, ¿qué hizo que Medcezir fuera tan especial? ¿Por qué resonó tanto en el público? Para entender el impacto de Medcezir, debemos analizar varios factores. En primer lugar, la trama, inspirada en la exitosa serie estadounidense de OC, ofrecía una narrativa atractiva y llena de giros inesperados. La historia de Yaman, un joven talentoso con un futuro prometedor que se ve envuelto en problemas legales y debe luchar por su libertad y su futuro, era un reflejo de las aspiraciones y los sueños de muchos jóvenes. Su encuentro con Mira, una joven de alta sociedad que representa el mundo opuesto, generaba un choque de culturas y de clases sociales que enriquecía la historia. Además, la ambientación de la serie, rodada en la ciudad de Estambul, con sus impresionantes paisajes, sus lujosas mansiones y sus vibrantes barrios, ofrecía un atractivo visual que cautivaba al espectador. La moda, la música y la cultura turca, presentadas de forma atractiva y moderna, contribuían a crear una experiencia inmersiva. Pero sin duda, el elemento más importante que hizo de Medcezir un éxito rotundo fue la química entre Atay Ulusoy y Serine Isarkaya. La conexión que existía entre ellos era palpable, evidente para todos. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban en las escenas, la naturalidad con la que interactuaban, hacía que el público se sintiera transportado a la historia. La pasión y el amor que transmitían eran tan intensos que los espectadores no podían evitar soñar con un romance fuera de la pantalla. Durante la emisión de Medcezir, las noticias sobre la pareja protagónica no se hicieron esperar. Los paparazzi los acechaban constantemente buscando capturar cualquier momento de intimidad. Las revistas y los tabloides se llenaron de fotografías y artículos sobre supuestos encuentros románticos, cenas a la luz de las velas y escapadas secretas. La prensa, ávida de noticias, alimentaba constantemente la llama de la expectativa entre los fanáticos, que soñaban con que su amor ficticio trascendiera a la vida real. Y es que la conexión entre Atay y Serine era evidente para todos. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban en entrevistas y eventos, la naturalidad con la que interactuaban. Todo esto hizo que el público creyera firmemente en la posibilidad de un romance. Incluso se llegó a especular sobre la existencia de un romance secreto, una relación mantenida fuera del ojo público para proteger su privacidad. Los rumores, por supuesto, son difíciles de confirmar, y las fuentes de información a menudo son poco fiables, pero el revuelo mediático fue innegable. Los medios de comunicación, conscientes del impacto que tenía la serie y de la fascinación que despertaban sus protagonistas, se volcaron en cubrir cada detalle de sus vidas. Cualquier foto, cualquier declaración, cualquier rumor se convertía en noticia. Los fanáticos, por su parte, se mantenían al tanto de todas las novedades, creando foros de discusión, compartiendo fotos y vídeos, y analizando cada gesto y palabra de los actores. Pero, ¿qué alimentaba esa conexión?
¿Por qué era tan fuerte la química entre Aatai y Sereni? Además de la profesionalidad y la dedicación que ambos actores demostraban, existía una conexión personal. La serie, al igual que muchas otras producciones, reunió a un grupo de personas que pasaban largas horas juntos compartiendo experiencias, creando lazos de amistad y, en algunos casos, incluso de amor. En el caso de Aatai y Sereni, la conexión fue evidente desde el primer momento. Ambos eran jóvenes, atractivos y talentosos. Tenían una gran química en pantalla y una actitud profesional ejemplar. Además, compartían una pasión por la actuación y un deseo de triunfar en sus carreras. Todos estos factores contribuyeron a crear una atmósfera propicia para el romance. Durante el rodaje pasaban largas horas juntos ensayando escenas, compartiendo comidas y participando en eventos promocionales. La presión del trabajo, la fama y la atención mediática que recibían, los unió aún más. Se convirtieron en confidentes, en amigos y quizás en algo más. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo algo más allá de la amistad y la profesionalidad? Bueno, las respuestas son un poco complicadas y la verdad, como siempre, está entre líneas. Lo cierto es que tanto Aatai como Sereni siempre han sido muy discretos con su vida personal. Han sabido mantener un halo de misterio, protegiendo su intimidad de la voraz atención mediática. Sin embargo, con el paso del tiempo han salido a la luz algunos detalles que nos permiten armar el rompecabezas. Se sabe que durante la grabación de Medcezir, ambos actores eran muy jóvenes. Aatai tenía 23 años y Sereni 22. Estaban en plena efervescencia de su juventud, viviendo el éxito y la fama a flor de piel. Estaban rodeados de gente, trabajando largas horas y compartiendo momentos íntimos en el set. Es natural que se creara una conexión especial entre ellos. En varias ocasiones se les ha visto juntos fuera del trabajo, en eventos sociales, en cenas con amigos, incluso en viajes cortos. Pero nunca se ha confirmado oficialmente una relación amorosa. Ambos han negado categóricamente haber mantenido una relación sentimental, aunque sí han reconocido la fuerte amistad que los une y el cariño que se tienen. Lo que sí es cierto es que la química entre ellos fue un ingrediente clave para el éxito de Medcezir. Su complicidad, su entendimiento, su capacidad para transmitir emociones, hicieron que la historia de Yaman y Mira fuera creíble y cautivadora. La manera en que se complementaban en pantalla era simplemente mágica. Y como suele ocurrir en estos casos, el público proyectó sus deseos y anhelos en la pareja, creyendo en un amor que trascendía la ficción. Después de que Medcezir llegara a su fin, Aatai y Sereni tomaron caminos separados. Aatai se enfocó en su carrera participando en proyectos como Yerde, The Protector, y más recientemente Gentlemen. Sereni, por su parte, también continuó cosechando éxitos en la televisión y el cine, protagonizando series como Fi y Alice in Wonderland, y participando en películas como Bezatze Concedilla, Ankara Yanyor. A pesar de sus compromisos profesionales, Aatai y Sereni siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han cruzado en algunos eventos y entrevistas, demostrando una gran madurez y profesionalidad. La prensa, por supuesto, sigue pendiente de ellos, esperando cualquier señal que confirme o desmienta los rumores del pasado. En los últimos años, se han especulado sobre posibles romances en la vida de ambos actores. Aatai ha sido relacionado con varias mujeres, pero nunca ha confirmado ninguna relación seria. Sereni, por su parte, mantuvo una relación mediática con el actor Kerem Bürsin, que fue muy comentada en su momento. Sin embargo, la relación terminó después de un tiempo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque a pesar de que no hubo una relación romántica oficial entre Aatai y Sereni, la conexión entre ellos sigue siendo evidente. En varias ocasiones han hablado con cariño y admiración el uno del otro. Han reconocido la importancia que tuvieron en sus vidas y la gran amistad que los une. Y lo más importante, han demostrado un gran respeto y cariño mutuo. La industria del entretenimiento, especialmente en el mundo de las telenovelas, suele estar llena de rumores y especulaciones sobre las relaciones sentimentales de los actores. Los fanáticos, ávidos de conocer los detalles de la vida personal de sus ídolos, a menudo interpretan cada gesto, cada mirada, como una prueba de un posible romance. Los medios de comunicación, por su parte, se encargan de alimentar esta especulación, publicando noticias y rumores que en muchas ocasiones no están respaldados por la realidad. En el caso de Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya, la situación no fue diferente.
La intensa química que demostraban en pantalla, la complicidad que se percibía en sus entrevistas y eventos, y la cercanía que mostraban en público, generaron una ola de rumores sobre una posible relación. La prensa, los fanáticos y, por supuesto, las redes sociales, se encargaron de difundir esta especulación, creando un ambiente de expectación y morbo. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir, es más compleja y menos sensacionalista. A pesar de la evidente conexión que existía entre ellos, y de la posibilidad de que se sintieran atraídos el uno por el otro, nunca se confirmó una relación romántica oficial. Ambos actores, conscientes de la presión mediática y de la importancia de proteger su vida personal, optaron por mantener un perfil bajo y por no exponer su intimidad. Es importante destacar que en el mundo de la actuación, la amistad y la camaradería son fundamentales para el éxito de un proyecto. Los actores, al pasar largas horas juntos, trabajando en escenas emocionales y compartiendo experiencias personales, crean lazos de amistad y confianza. Esta conexión, lejos de ser un obstáculo, puede potenciar la química entre ellos y mejorar su desempeño en pantalla. En el caso de Aatai y Serinei, la amistad fue un factor clave para el éxito de Medcezir. La complicidad que tenían, la capacidad de entenderse y de apoyarse mutuamente, se tradujo en una interpretación creíble y conmovedora. El público, al percibir esta conexión, se sintió más involucrado en la historia y en la vida de los personajes. Es comprensible que los fanáticos, al ver la intensidad de las escenas románticas y la evidente química entre los actores, desearan que su amor trascendiera la ficción. Sin embargo, es importante recordar que la vida real y la ficción son dos cosas diferentes. Los actores, aunque interpreten personajes enamorados, tienen sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. En el caso de Aatai y Serinei, es evidente que existió una conexión especial, una amistad que se forjó en el trabajo y que, con el tiempo, se fortaleció. Ambos actores han reconocido la importancia que tuvieron el uno en la vida del otro, y han demostrado un gran respeto y cariño mutuo. Aunque no hubo un romance oficial, la amistad que los une es valiosa y duradera. En una entrevista reciente, Aatai fue preguntado sobre Serinei, y respondió con una sonrisa: «Serinei es una persona muy especial para mí. La quiero mucho y siempre la voy a querer. Es una gran actriz y una gran amiga». Serinei, por su parte, también ha hablado sobre Aatai en varias ocasiones, describiéndolo como un amigo leal y un gran compañero de trabajo. Ha destacado su talento y su profesionalismo. Estas declaraciones, junto con las imágenes que circulan en las redes sociales, nos dan una idea de la verdadera relación que existe entre ellos. Parece que, aunque no hubo un romance, sí hubo una conexión muy fuerte, una amistad que perdura en el tiempo. Una amistad basada en el respeto, el cariño y el apoyo mutuo. Una amistad que, sin duda, fue clave para el éxito de Medcezir, y para el crecimiento personal de ambos actores. En conclusión, la historia de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya después de Medcezir es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el mundo del espectáculo. Aunque no hubo un romance oficial, sí hubo una conexión especial, una amistad que se forjó en el trabajo y que, con el tiempo, se fortaleció. Hubo cariño, respeto y admiración mutua. Y sobre todo, hubo una complicidad que traspasó la pantalla y que sigue siendo evidente a día de hoy. Es importante recordar que la vida de los actores, aunque esté expuesta a la mirada pública, es también su vida privada. Es fundamental respetar su intimidad y no dar por ciertas las especulaciones y los rumores que circulan en los medios de comunicación. Amigos, espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Es fascinante, ¿verdad?, ver cómo las relaciones entre actores y actrices pueden generar tanto interés y especulación. Y es que al final, todos somos humanos, y nos gusta soñar con el amor y con las historias de cuento de hadas. Pero también es importante respetar la privacidad de las personas y entender que a veces, las apariencias engañan. Si les gustó este vídeo, por favor, no duden en dejar un like, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la relación entre Aatai y Serinei. ¿Creen que hubo algo más? ¿Cuál es su escena favorita de Medcezir? Cuéntenmelo todo. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.